Sean bienvenidos al nuevo episodio de Wellbe Talks, pero en el día de hoy les voy a traer una novedad, el nuevo Wellbe Talks entre cortinas. La intención de este Wellbe Talks es que podamos traer temas que duelen muchísimo en las personas, pero poco se habla en el sistema corporativo, en las empresas. Entonces la intención es que podamos platicar de temas de salud laboral que poco se dice y poco se menciona mientras estás trabajando. Y para eso lo que traemos en el día de hoy, un invitado muy especial, Luis Olivere. Muchas gracias. Gracias. Victoria. De verdad, un gusto acompañarlos. Estoy muy contento. Yo estoy muy contenta, la verdad, en tenerte aquí. Es muy importante tener personas, así que se importan de verdad con las personas. Y justo cuando estemos en un ambiente de trabajo, tener a alguien de RH y que pueda traer y aportar muchísimo valor y que sí se importa de forma genuina, es lo que vale. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues a ustedes por la invitación. Yo aquí. Ay, súper. Luis, antes de empezar, quiero platicar un poquito contigo de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste al día de hoy y por qué RH? Ok, mira, Victoria, te voy a resumir un poco, empezando con decirte que yo de profesión soy ingeniero en sistemas computacionales. Wow. ¿Vale? Entonces el salto entre ser alguien totalmente tech y high-tech a la parte de RH ha sido toda una experiencia de vida, la verdad, muy enriquecedora y no la cambiaría. Es más, yo creo que hasta la repetiría. Y bueno, yo empiezo como ingeniero o decido estudiar una ingeniería y sobre todo en sistemas computacionales. Por aquel momento era el boom, las computadoras. O sea, te estoy hablando que yo me gradué en el año 2000 y entonces años antes era el internet, la conectividad, ¿no? Las tecnologías de comunicación. Bueno, para mí eso era algo maravillante y decía, yo cuando termine de estudiar quiero tener trabajo. Y si yo estudio esto, que es lo último, seguro lo tengo. Y así fue. Okay. La cuestión es que yo entro a una startup en donde pues se desea tener un primer sistema de aprendizaje para las organizaciones. Okay. Y pues bueno, para tener un sistema de aprendizaje, claro, fue una experiencia internacional porque el diseño lo hacíamos en México, se programaba en Vietnam, el diseño gráfico se hacía en Los Ángeles. Éramos un equipo multidisciplinario que en esa época, vaya que todavía no estaba como hoy de arraigado o de fácil, de que sabes que hay trabajos atemporales, en fin. El chiste es que tenemos un sistema para administrar la capacitación de las organizaciones. Okay. Pero si no tienes capacitación y no tienes cursos, hello, no tienes nada. Entonces, tengo mi primera experiencia con una mujer que fue mi primera jefa, increíble, y creo que yo fue la que me enganchó en el mundo del recurso humano. Y ella era necesaria, ¿no? Porque ella tenía todo el bagaje de capacitación y de los elementos de desarrollo organizacional y de comunicación. Y entonces yo, cuando empezamos con este proyecto, tengo un compañero de la universidad y entonces él era mucho más high-tech que yo, ¿sabes? Era el mega programador y todo el rollo, pero yo tenía como que alguna facilidad para empezar a atender temas nuevos. Entonces era la interfase entre la parte técnica y la parte soft, es decir, entre el diseño instruccional, los temas de comunicación, marketing, diseño web y multimedia, porque había que traducir qué se necesitaba técnicamente para poder hacer eso. Y bueno, pues dentro de esta interfaz me voy acercando cada vez más a la parte de ventas y a la parte de recursos humanos, porque entonces había que ir a las distintas empresas, ¿no? A las que les queríamos vender el sistema, pero que teníamos que entrar con un curso de capacitación o con un contenido. Y entonces fue empezar a escuchar mucho lo que vivían las organizaciones desde RH. Y al final, la parte de la herramienta o el sistema es eso, una herramienta, una plataforma. Sí. La sustancia está acá. ¿En qué se debe capacitar la gente? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Qué le queremos comunicar? ¿Cómo vamos a establecer esos canales o vincular entre la misión, la visión de una organización, ¿no? Y en lo que te tengo que preparar y en lo que te necesito para tal posición y etcétera. Entonces me empiezo a acercar a la parte de RH y me cautivó, porque fue a hablar con muchas personas y hablaba generalmente con los expertos, expertos en cada área del tema que era necesario capacitar, ¿no? Empezando por ahí. Y bueno, pues de ahí, trabajando con muchas organizaciones, ¿no? Topé en alguna ocasión con Grupo Modelo. Grupo Modelo en el 2005 decide que quiere tener una plataforma de este estilo y me jala al proyecto.
Y ahí pues tengo casi 15 años y hubo un proyecto particular, ¿no? De transformación empresarial, un proyecto muy grande de implantación de SAP, de procesos, etcétera. Y entonces estoy en el equipo de gestión del cambio. Ujú. Y como fue un proyecto muy extenso, roté por todas las áreas de recursos humanos. Organización, desarrollo organizacional, comunicación interna, Wow. patrocinio, liderazgo, capacitación. Y para mí, o sea, en verdad, cada vez que daba un paso a conocer un área de recursos humanos, me fascinaba. O sea, Me imagino. simplemente era espectacular porque la gente no somos predecibles. Exacto, ese es el gran punto. La verdad, creo que es el gran punto que quiero traer en la charla de hoy. Veo que muchas personas, justo platicamos con algunos asistentes del podcast y ellos nos dijeran algunos dolores y eso es el gran dolor. Trabajar con personas, la verdad es decir que es imprevisible, pero el imprevisible es lo que más tenemos que esperar. Lo que pasa casi un día sí y el otro también. Exacto, porque tú no sabes, las personas son algo totalmente inesperado, no se sabe qué van a pasar o qué problema pueden tener en su familia o en su trabajo de salud. Y justo es lo que me gustaría preguntar a ti, si hubo algún caso de, cuando hablemos, claro, de salud laboral, que te marcó muchísimo y que tú no tenías ningún protocolo y tú dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Híjole, mira, creo que pues ya en casi 25 años de experiencia han sucedido muchos, pero definitivamente hubo uno que me marcó por el impacto y por la emotividad en la que fue el momento y que por supuesto ante esos casos no hay un protocolo, no hay nada escrito, simplemente suceden Son y personas. tienes que saber accionar, porque no Ujú. puedes permitirte reaccionar, tienes que accionar pues coherentemente, ¿no? Y obviamente, pues claro, tienes algunas herramientas, la experiencia, tus compañeros, el equipo de trabajo que pueden arropar, ¿no? O seguir dándole estructura en ese momento que es totalmente sorpresivo. Y mira, recuerdo sobre todo un día, ¿no? Llega un colaborador, ya trabajábamos en Santa Fe, como tú sabes, está lejos, ¿no? Súper Entonces, lejos. para que alguien vaya allá, ¿no? Que no es su centro de trabajo, porque es que hay algo especial. Ajá. Simplemente llega este colaborador, una persona con la que había charlado dos, tres ocasiones, pero nos llevábamos bien, ¿no? Y me dice, oye, Y tú José como Luis, representante de RH. ajá, como Sí, representante de súper. RH en un rol de People Business Partner, Ok, ¿no? En donde pues tienes que gestionar muchísimas cosas sí. del recurso humano. Y me dice, ¿te puedo robar un minuto? Quiero platicar contigo. Ah, ¿Sí? sí, claro, pues vaya, ¿sabes cuántas personas no te dicen eso todos los días? Ah, pues claro, ¿quieres que lo hagamos aquí en mi escritorio o buscamos una salita, un espacio, nos vamos a tomar un café? No, aquí está bien. Y ahí ¿Enfrente de empezó todos? enfrente de todos, es decir, Ok, estábamos pues en una oficina en donde tienes ok, a tu compañero a la misma distancia que ok, yo te ok, tengo ok. aquí, ¿sabes? Y al Súper. otro igual. Ujú. Bueno, pues aquí quieres, aquí platicamos, pero desde ese momento ya sabes que hubo un cambio en la inflexión de la voz y eso ya dices, esto como que no es no va a ser la charla natural, ¿no? Y eso es un poquito de la primero elemento que te quiero decir que es sensibilidad. Desde ahí ya dices, Es ok, muy importante, como ¿no? en tu cargo, como tu poder ver señales poco a poco de, y las personas no te van a decir, oye, estoy con un problema ahora. Tú puedes saber por señales, ¿no? Así es. Y bueno, pues empieza su charla y me dice, oye, tú recordarás que hace un año, ¿no? Me ayudaste con un tema para gestionar una póliza de recursos de seguro de gastos médicos mayores, porque mi esposa, pues fue diagnosticada con cáncer, ¿no? Uf. Bueno, ok, sí, pero salió bien, sabemos que fue una detección temprana. Sí, todavía está en un proceso de remisión, pero vamos bien. Ah, muy bien. Bueno, pues tú sabrás también, ¿no? Que hace 3 meses te visité porque también desarrollé cáncer. Oh, Ok, sí, lo recuerdo perfectamente. Pero desde esa charla, en verdad, o sea, vaya, lo está hablando, lo está exponiendo y pues tú sabes que también la gente está escuchando, ¿no? Entonces ahí ya empiezas como a preparar, a decir qué más viene. Bueno, ¿y tú cómo vas? Estoy en un proceso, la verdad es que no ha sido fácil, palabras más, palabras menos, ¿no? Y me dijo, pero tengo algo que contarte. Y entonces ahí viene la pausa, el silencio que puede ser de microsegundos, pero que tú sientes que ay, es sí, tu corazón ya empieza a inmenso. doler, ¿no? Y en ese momento tú sabes que algo viene. Ujú. Y me dice, José Luis, también mi hijo tiene cáncer Ah, no puedo creer, güey. y es terminal.
En ese momento, aparte, si yo te platicara de él, pues una persona de Ahí hasta me emocioné, perdona. robusta, ¿no? Grande, se derrumba. O sea, ya cuando él me dice que también su hijo y que es terminal y que no sabe qué hacer, bueno, es que el señor se derrumba. Obviamente, ese es el momento crítico, Victoria. Ese es el momento en el que dices, nada más vale, nada más que atender a la persona. Ay, que me da ganas de llorar porque sí, me imagino, entonces, perdón. Ay, Sí, fue, pero eso y tú no despierta te puedes muchísimo. permitir llorar, Ajá. ¿no? En ese momento es que te acompaño, qué necesitas. Obviamente me levanto de mi lugar, lo arropo, pues, y le digo, ven, acompáñame. Si necesitamos platicar Ahora y tú te solitos. necesitas desahogar, pero no aquí. Obviamente, pues la demás gente se dio cuenta, ¿sabes? Y es cuando dices estas cosas que no tienen un protocolo, pero que sí el equipo de People tiene esa sensibilidad en general. Automático hubo una persona que se levantó por un vaso de agua, otra persona que fue por el médico laboral, ¿sabes? Otra persona que fue y le Empatía. avisó a nuestro líder, a la cabeza de recursos humanos, que es todo de la manera más discreta, esperaron a que yo me levantara. Obviamente yo volteaba y son miradas en donde dicen, Houston, tenemos un problema, hay que actuar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Nadie tenemos ni idea, pero hay que actuar. Ok, yo me lo llevo a la sala, me acaba de contar todo el detalle. La verdad es que ahí ni para qué entro en eso porque fue muy triste, ¿no? Ya cuando todo el ecosistema está viviendo una situación de estas, pues su desazón era tal de, ¿y aquí qué sigue? Sí, ¿y ¿No? ahora qué haces, ¿Y no? ahora qué hago? Pero también, ¿y aquí donde yo trabajo, qué pasa? ¿Qué sucede? Ujú. Porque yo en este momento no sé nada. No, y tú tienes ¿Sabes? que Yo no como equilibrar, persona, ¿no? sino este colaborador, este compañero de trabajo estaba realmente ofuscado, ¿no? Entonces, sin protocolo alguno, pero lo que tú sí sabes es que hay que contener. Pero contener no quiere decir que reprima la emoción. No, no, tú no le puedes decir, bueno, es que esto se va a componer, no pasa nada. No, tienes que ser totalmente realista y hacer preguntas muy asertivas, ¿sabes? En donde ni invadas la intimidad, pero sí permitas que él te exponga y te dé la mayor cantidad de información porque después tú esa información la tienes que transformar en acciones posteriores, Ujú. pero tiene que ser, en verdad, muy cuidado, tiene que haber una sensibilidad especial y nadie te prepara para eso, ¿no? Y era cuando a veces en mi Iba a cabeza, decir eso, la uni no nos prepara para este tipo de para nada, cosas. ¿sabes? Y es cuando yo en mi cabeza decía, pero yo estudié ingeniería en sistemas, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, Exacto. esto se trata con un psicólogo, un tanatólogo, ¿cuál es especialista el que te habla de esto, no? Pues bueno, no lo sabía en ese momento, pero lo que sí sabía es que había que atender. Y esto, porque esto iba a volcar de manera natural, Victoria, en una situación para la compañía, Sí. ¿no? O sea, había que estar pendiente porque no sabíamos qué iba a pasar con el estado de salud del colaborador, pero cómo iba a impactar si mejoraba o no mejoraba su hijo, cómo iba a suceder la relación con la esposa, es decir, todo el ecosistema iba a estar trabajando y era un colaborador, bueno, eso fue en su momento un colaborador, como todos importante, ¿no? Pero que tú lo conoces y sabes que también es una persona muy querida por su equipo Por de todos. trabajo. Entonces, si él no iba a estar bien, tampoco el equipo iba a estar bien. Y eso es muy importante que tú dijiste, porque siento que algunos líderes no entienden que si una persona está mal y es conectada con todo el equipo va a absorber el mismo, porque se preocupa, porque tiene empatía. Y es justo, recursos humanos es trabajar con personas. Totalmente. Y personas, hasta los psicólogos necesitan de, a las personas necesitan de psicólogos, ¿no? Entonces, para entender mejor sus cabezas, imagínate en una situación así. Lo que me gustaría preguntarte, de verdad, porque hasta cuando tú me dijiste, me dio ganas de llorar. Mi papá también tuvo cáncer, entonces me pegó muchísimo eso. Y quería saber cómo manejaste antes de nos contar el paso a paso de cómo hiciste y tomó las decisiones y hasta, ¿no? Ayudó a este colaborador. ¿Cómo ayudaste a ti? Porque antes de ayudar a él, tú tienes que lograr absorber eso y pensar, bueno, yo soy un profesional ahora, ¿qué hago? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo no absorbo eso? Claro. Y gracias por preguntar, porque
pues obviamente se contuvo, se le dio la orientación, se calmó, acordamos qué íbamos a hacer, pero por supuesto, tú sales de esa reunión y sales afectado, sales cimbrado y sales mucho más, ¿cómo te diré?, sensible de que esto le puede pasar a cualquiera. Y si le puede pasar a cualquiera, tal vez no es la primera vez. Exacto. ¿Qué tendría que hacer? Y como tú lo has dicho, primero yo, porque yo salí de ahí todo y todo es muy normal. Obviamente lo acompañamos a su coche, ¿estás bien? Sí, perfecto. O sea, yo regresé a la oficina que las piernas me temblaban como Bambi. Me imagino, ¿sabes? pero no puedes demostrar, ¿no? Eso no lo podía demostrar. Obviamente te sientas, sí tienes que respirar profundo. Y si bien la lágrima de cocodrilo también se me salió, ¿sabes? Fue porque conecté con la emoción, pero creo que indiscutiblemente era, y esto necesita de manera forzosa una intervención por alguien profesional. Entonces sí, definitivamente primero te tienes que relajar tú, ¿no? Saber que fue un momento. Obviamente los compañeros se acercan, te preguntan cómo te fue, qué te dijo, y yo pues mira, antes de compartirles a todos la historia que la mayoría escuchó, pues lo primero que tenemos que hacer es tocar puerta con nuestro líder, ¿no? En ese momento él no estaba, había salido, y decirle, sucedió esto, cómo vamos a seguir ayudándolo, con qué recursos cuenta la organización, cuáles son los beneficios que se tienen y saber qué podemos actuar, ¿no? Pero bueno, y después es, a ver chicos, yo ya me calmé, ¿cómo están ustedes? Sí. O sea, también vieron esto, oye, no, es que es impresionante, es que no supimos qué hacer, ¿no? Es que nadie sabe qué hacer en estos Nadie te prepara para y eso. tampoco te puedes ni culpar ni hacer sentir mal. Pero bueno, todos estamos de acuerdo que cada quien podrá tener una idea de cómo vamos a soportar y cómo vamos a dar continuidad a a un caso que podría ser el de cualquiera de nosotros. Sí. ¿No? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, o sea, una vez, obvio, tuvimos una, digamos, terapia en grupo, ¿no? De qué fuerte, es que si a mí me pasara, es que, ¿qué va? Tú se ponen los pies de la persona, ¿no? Y imagina, nunca voy a pensar que voy a despertar y voy a tener una noticia así tan difícil. Lo que me gustaría saber de ti es cómo actuó, qué paso a paso hiciste, justo porque tú no tenías ningún paso a paso formal. No, para ese caso no hay un paso a paso, no hay un manual. Y ni creo que las empresas lo vayan a tener, ¿sabes? Lo que sí puedes tener es una preparación de casos o de crisis que se pueden presentar. Y crisis hablo en general de una situación extraordinaria, repentina, ¿no? Que es poco probable que suceda, bueno, y que te puede sorprender y que te puede mover desde la entraña, desde la panza, desde la emoción. Y bueno, ¿qué debo de hacer? ¿No? A ver, vamos entre todos a construir, porque hoy me pasó a mí. ¿Qué tal si mañana te pasa a ti? Exacto. Y él me decía, no, es que me siento a llorar con él. ¿Ah? Primer paso que sabemos que eso no tiene que suceder. Exacto. ¿No? ¿Y cómo tu cabeza cuando recibiste esta noticia? Porque me imagino en tu situación, ¿qué pasó en tu cabeza? Bueno, ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer? ¿Qué salió en tu cabeza? No, lo primero era atenderlo, era dejar que fluyera, porque si él había ido hasta la oficina, te había buscado y luego entonces te comparte eso, es porque lo primero que necesitaba era ser escuchado. Sí. No necesitaba que alguien le dijera ponte a hacer esto, a mí también me pasó. No, él necesitaba sacar de su sistema todo lo que traía y entre ello era la emoción, porque entonces él era el pilar de la casa. Él había soportado, pues en algún momento el pilar se quiebra y él no quería quebrarse con su familia. Él tenía que seguir funcionando, no como la persona indiferente, ¿no? Sino como la persona fuerte, calmada, relajada, que sabe cómo va a hacer esas situaciones. Pero no lo tenía con quién. Obvio, dentro de estos pasos, Victoria, obviamente tú eres el primer canal, eres el que recibiste, ¿no? Y me quedo feliz por ver que también tú permitiste a él este espacio, porque pocas son las personas que logran, aún más en un ambiente corporativo, llegar así y platicar desde su corazón lo que está pasando. Entonces, eso sí demuestra muchísimo que qué bueno que no continuaste en ingeniería y ahora está en recursos humanos. Pues ha sido una gran experiencia. Pero sí, Vicky, o sea, al final, una vez que le permitiste ese momento, que era lo que necesitaba, un desahogo, sacarlo,
Lo siguiente, una vez que ha sido tranquilizarlo, es una cuestión de seguimiento, ¿Y ¿no? qué seguimiento de esto? Entonces, es un seguimiento, pues muy sencillo, yo creo que de lo más básico. Si dentro de los beneficios que como compañía tenemos, hay psicólogos que te pueden ayudar en la parte emocional y desde allí empezar tal vez a trabajar con tanatólogos Ok. especiales, obviamente en otro momento, en otras circunstancias, haces una llamada de seguimiento y le dices, oye, recuerda que yo quedé de estar en contacto contigo. La compañía puede acercarte a un especialista en la salud mental, en la salud de las emociones, para que te ayude a ti y desde un profesionista pueda manejar el caso, no solamente tuyo. Tú sabes que esto es para ti y tu familia. Cada uno va a necesitar platicar de dónde está viviendo su proceso y el proceso de los demás. O sea, entonces el beneficio podría ser tanto para el Sí, colaborador claro, cuanto para su para hijo. su Wow, familia. eso es increíble. Sí. Y obviamente es, a ver, esto existe, ¿lo quieres tomar? No lo sé. ¿Cómo lo planteo a mi familia? ¿No? Yo creo que sí me serviría, pero no sé hasta dónde puedo aguantar. Bueno, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que en este momento tú ni tu familia saben, pero lo más difícil sería no actuar y Ujú. luego pensar que pudiste haber hecho algo. Entonces yo te acompaño y todo el equipo que estamos aquí de People para poder acompañarte y decirte, oye, ¿por qué no empiezas tú? ¿O por qué no empieza tu esposa y tú? Wow. ¿O quién es más proclive a, es que nunca hemos tenido esto, tú sabes, hay un cliché, hay pues muchas vallas acerca de que al psicólogo solamente va la gente que está loquita o que no puede? Ay, Bueno, eso se escucha mucho. olvídalo. Es que lo que digan, ¿estás de acuerdo? Digo, yo te conozco, sé que a ti lo que diga la gente te vale. Sí, pero aquí no solamente soy yo, por eso eres tú y tu familia, que es muy importante, ¿cierto? Ujú. Entonces, permítanselo. Y bueno, definitivamente sí existió, ¿no? Y por supuesto, mira, la verdad es de que aunque fue un proceso muy largo, luego yo cambié de compañía, sin embargo, dos, tres veces tuve contacto con él. Y bueno, sin decirte que la esposa finalmente sí salió de la remisión, Ay, ¿no? Él está en un proceso todavía así, y el hijo está todavía, pues, en este proceso, ¿no? De continuar con sus tratamientos. Expectativas, pues ya no sé decirte, y yo creo que también ya pertenece mucho al nicho sí, familiar, pero claro. el punto de esta charla es cuando, ¿qué haces? Cuando hay nada fijo, cuando esto nadie te prepara, y tienes que estar pues muy avispado porque te pasa a ti, me pasa a mí en algún momento, podría ser hasta tú. Exacto. Entonces, Y ¿con tú quién nunca te vas a vas a imaginar qué va acercar? a pasar contigo, ¿ah? No, Te digo, jamás. es durísimo. Cuando pasó con mi papá, por ejemplo, nadie me preparó tampoco. La verdad, yo no sabía que mi papá estaba con cáncer. Fueron 2 semanas y infortunadamente mi papá falleció. Pero escuchar que la empresa, y son pocas las empresas que hacen eso, y lo que me gustaría hasta preguntarte a ti, la importancia de tener buenos aliados en la parte de beneficios de salud, porque justo tú dijiste que, bueno, gracias al facto de tener psicología y doctores que podían apoyar no solo el colaborador, pero su familia también, aún más en México, porque veo que países latinos, y digo por Brasil también, nos importamos muchísimo con la familia. La familia hoy es una de las cosas más importantes y justo creo que también sea por cómo los latinos somos, ¿no? Y eso que me gustaría entender de tu parte, ¿cuál fue la importancia de tener un aliado en salud que pudiera aportar valor tanto a la familia cuanto al colaborador? Pues mira, y a lo mejor ahorita entra un poco la parte más pragmática en esta respuesta que te quiero brindar. O sea, el tener un aliado te va a ayudar a que la operación continúe de la manera más diáfana posible después de semejante escenario. Es decir, si tú tienes un proveedor, ¿no? De servicios X o Y o Z y tú sabes que le puedes confiar, aquí le estás confiando a una persona que está viviendo una situación tremendamente difícil. Si ese proveedor tú sabes que tiene al profesionista correcto o al grupo de profesionistas que lo van a cachar y que le van a dar una orientación, ya con eso tú tienes primero como compañero de trabajo un desahogo y Sí, segundo la organización va a poder también saber qué impacto futuro o inmediato
va a poder tener y se van a poder tomar acciones. El jefe de esta persona a lo mejor necesita desahogar ciertos temas y a lo mejor si esta persona estaba manejando uno crítico e importante, tienes que hacer el handover lo más rápido posible para que lo tome alguien más, porque si ese es un proyecto, es una iniciativa, algo que la empresa sea fundamental, no lo vas a poder dejar en manos de una persona que está viviendo una situación tan difícil. Al contrario, si tú le dices, este es el momento de que tomes tal vez estas actividades, pero te desahogues de otras, vas a asegurar que la operación pues tenga un impacto menor, porque siempre lo va a haber, pero vas a reducirlo. Y el hecho de que tú tengas una cartera de proveedores con los que puedas trabajar con muchísima confianza, sabiendo que hay temas muy estrictos de compliance, ¿no? Que definitivamente no va a salir de ese círculo, que le va a brindar un apoyo profesional de los que sí se dedican a esto, que va a poder hacer las preguntas precisas, que va a poder jalar los hilos, ¿no? Arrancar el gatillo correcto, pues ese es un profesional. Y la organización en la que estaba trabajando, pues bueno, en las que he trabajado, no somos especialistas en esos temas. Alguien te tiene que ayudar. Entonces, si has hecho una buena búsqueda, has hecho una buena selección y también eso de decirte, hoy hay día empresas que te ayudan a eso, ¿no? Si esto hubiera sido hace 20 años que yo empecé o 25, no, era mucho más difícil, ¿no? Entonces, hoy también hay una cartera y ahí el tema es con quién te sientes más cómodo también trabajando, porque al final le estás compartiendo ese recurso que tú estás cuidando o que tú trabajas con, que es la gente de esa organización. Y son como informaciones súper sensibles, no se puede, tiene que ser un aliado que sí te pueda promover confianza y calidad, ¿no? Del servicio. Una cosa que me gustaría muchísimo saber, ¿qué crees que tú no harías? Tú podrías como decir, mira, en esta situación creo que no harías eso de nuevo y lo que tú harías. Wow, es una pregunta interesante y tal vez no tenga la respuesta exacta o correcta. ¿Qué no haría? Definitivamente creo que dejar a la persona, o sea, aunque sí la arropamos, aunque te cuento toda esta historia, ¿no? Pero tal vez lo que no haría hubiera sido mandarla sola a su casa. Así. Eso es muy Que importante. alguien la llevara. Claro, lo vimos en buenas condiciones, o sea, ya había pasado este momento súper emotivo, pero creo que sí se hubiera hecho diferente. Si hubiera, Cool. que alguien lo acompañara hasta, quién sabe si él hubiera querido, pero hubiera sido bueno que alguien lo acompañara, ¿no? Por otro lado, tal vez el manejo de la noticia a su jefe, tal vez debería existir un protocolo de es importante que tú primero seas el que se lo comentes. Y a lo mejor yo te espero afuera y dices que yo estoy enterado y te acompaño y vemos. Definitivamente fue un actuar, ¿no? Y entonces hay que avisarle al jefe y medio sabía, pero no sabía todo el detalle. Entonces yo creo que también dar la oportunidad que la persona sea la primera que comunica, ¿no? O sea, y eso a todos sus círculos que debes experimentar, tú lo tienes que experimentar, pues. Entonces eso también lo cambiaría, porque tal vez existe muy reactivo de ahí que hablar con el jefe, de qué está pasando. En la guerra de Ajá. Y pues tal vez ahí hubiera sido tal vez un poco más espaciado, pero que sea él, ¿no? Y digo, son de las cosas que fundamentalmente haría diferente. Asegurarme que él llegó a su casa, sano y salvo, después de ese momento. Y segundo, que él pudiera haber sido tal vez el que tocara la puerta y lo volviera a exponer. Te digo, no sé si era lo ortodoxo o lo correcto o no. A lo mejor él se hubiera prohibido, o a lo mejor él no quiere volver a repetir o a contárselo. Entonces, eso porque duele. Sí, claro. Entonces, a lo mejor sí ayuda a que alguien más lo haga y no se puede entrar a otra persona. ¿Y lo que tú harías de nuevo? Lo que haría de nuevo, definitivamente, estar al pendiente de las personas. En verdad, escuchar, ver esas señales que no son tan explícitas, que no son evidentes y que te pueden dar, en verdad, el significado que tú interpretes de manera correcta, porque va a venir una situación compleja, difícil, ¿no? En donde te tendrás que poner el doble porcentaje de atención para poder dar un trato correcto, adecuado, gentil, ¿no? Con la persona. Entonces, ¿qué haría de nuevo? Eso, seguir estando preparando, viendo todo el lenguaje
corporal, ¿no? Las inflexiones de voz, el hecho de que salga de la rutina una visita desde ahí, ¿no? Sí, los señales son súper, al final son sencillos, pero estén ahí. Es algo que no está en el común de la persona. Bueno, amé la charla. No, bueno, y la verdad sí, nos trae un tema muy humano y es justo lo que queríamos en este Entre Cortinas. Y para cerrar, quiero hacerte una pregunta final, una reflexión y que tú puedes pensar no solo en ti, pero también lo que podría decir a las personas que están asistiendo. ¿Qué dirías a el Luis del pasado, de años atrás, que pasó por esta situación? Que he sido afortunado. Y que las personas que trabajamos con gente somos súper, súper bendecidas porque estamos ayudando a otros, ¿no? La organización puede tener el giro que tú quieras. Podemos tener las metas que así se te ocurran. Sin embargo, trabajamos con gente y la gente es la que logra, la que alcanza, la que realmente... Y dependemos de las personas, justo. Dependemos de las personas, claro. Entonces, para mí, o sea, si me dices qué es lo que ha nutrido, pues eso, ¿no? O sea, la parte de las personas. Y te hiciste más fuerte como persona, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Eso es un hecho. Y eso es gracias a que las personas también se acercan contigo y abren su corazón para... Este es un ejemplo, pero te podría contar mucho más sencillos, claro está, ¿verdad? Pero se abren contigo y entonces tú no puedes decir, haz esto. No es una cuestión de mentoreo, es una cuestión de escuchar y tal vez de decir, hay estas opciones para que tú tomes la decisión que creas correcta. Yo siempre hablo, por ejemplo, de algunos eventos que hago de forma virtual o mismo presencial cuando hicimos juntos. Yo creo que lo que falta mucho en la humanidad en general es empatía. Entonces, justo cuando tú me contaste, me dio ganas de llorar por empatía, a pensar, bueno, ¿y si fuera mi hijo? Y bueno, no tengo hijo aún, pero tengo mascotas y tengo sobrinas. Sí. Entonces, tengan empatía. Ustedes trabajan con personas y las personas es lo que mueve la empresa. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por esta charla. A mí fue increíble. Me traigo, la verdad, enseños también. Y lo que pido a ustedes es conéctense de nuevo al próximo episodio de Wellbe Talks Entre Cortinas. Vamos a traer muchísimos más temas que tan caliente, que son tendencias y que dolen, pero poco se habla en el corporativo. Luis, muchísimas gracias. De corazón, así fue increíble tenerte aquí en el primer episodio de este nuevo formato. Justo el nuevo formato no trae solo este nuevo formato. Yo también estoy en el nuevo formato. Mi nombre es Victoria y voy a acompañar a ustedes en todos los otros episodios. Muchas gracias. De nada, y en verdad un placer. Y gracias por éxito en este proyecto. Ay, muchísimas gracias. Porque estoy seguro, ¿no? Que vas a encontrar historias magníficas de cosas que suceden y que no tienen una visibilidad. Y que la uni no nos prepara en ningún curso técnico. ¿Eh? No, ninguno. Y te digo gracias no solo por estar aquí, pero por ver que tienen personas en recursos humanos que de forma tan genuina se importan. Y eso es lo que falta, creo que en muchas empresas. Entonces, muchísimas gracias por ti, por tu trabajo, por tu rol y por estar aquí con nosotros. Gracias y muchísimo éxito en este proyecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bye.